El eco metálico de un tren fantasma parece resonar todavía en la espesura de la selva del Magdalena Medio, pero lo único que corta el aire húmedo hoy es el crujido de la maleza, devorando toneladas de hierro oxidado. Una locomotora olvidada, paralizada en el tiempo, yace como el esqueleto de un gigante prehistórico en medio de la nada, con sus vagones convertidos en macetas de la selva tropical. Hubo un tiempo en que este mismo coloso de acero era el corazón ruidoso y palpitante de Colombia. A mediados del siglo XX, los ferrocarriles nacionales movían más de 3 millones de toneladas de carga y decenas de miles de pasajeros al año. Era una red triunfante que tejió más de 3.000 kilómetros de vías a través de las montañas más escarpadas y mortales de los Andes, llevando el codiciado oro verde del café hacia los puertos del mundo. Era el milagro de ingeniería que finalmente había unido a una nación geográficamente fracturada. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos histórico, este poderoso imperio fue asfixiado hasta la muerte, silenciado por la tiranía del asfalto, ahogado en burocracia y dejado a su propia suerte. ¿Cómo es posible que el motor absoluto del progreso de todo un país, un sistema que costó incontables vidas y fortunas construir, fuera sentenciado a pudrirse bajo el sol implacable? ¿Qué decisiones fatales y qué intereses ocultos firmaron la sentencia de muerte definitiva del tren colombiano? Detrás de las majestuosas estaciones en ruinas y las lágrimas de los pueblos fantasmas que las vías dejaron atrás, se esconde una tragedia de ambición colosal, negligencia política y el desolador costo humano de un sueño interrumpido. Acompáñanos a desenterrar la verdadera y dolorosa historia de los ferrocarriles nacionales de Colombia. Para entender la magnitud del colapso de una de las redes de transporte más impresionantes de América del Sur, primero debemos viajar en el tiempo, a una Colombia profundamente fracturada y aislada a finales del siglo XIX. A diferencia de las extensas llanuras de Norteamérica o las planicies europeas, la geografía colombiana era, y sigue siendo, una fortaleza natural casi inexpugnable. 3 cordilleras masivas, ramas colosales de los Andes, cortaban el territorio en valles profundos, cañones vertiginosos y selvas impenetrables. En aquella época, mover una carga desde Bogotá, en el centro montañoso del país, hasta los puertos costeros o el río Magdalena, era una odisea brutal que tomaba semanas e incluso meses. Las recuas de mulas, transitando por senderos de herradura al borde del abismo, eran la única arteria de un país que empezaba a descubrir en el café su billete de entrada a la economía global. Pero el grano de oro no servía de nada si se pudría en las montañas o si los fletes costaban más que el producto mismo. La nación necesitaba desesperadamente una salida fluida al mar. Necesitaba venas de hierro. El inicio de la historia ferroviaria colombiana no fue un esfuerzo unificado y nacional, sino un mosaico caótico de ambiciosos proyectos regionales impulsados por la desesperación. En 1871, la inauguración del ferrocarril de Panamá, entonces territorio colombiano, demostró al continente que el tren podía domar la selva tropical. Inspirados por esta hazaña, regiones montañosas como Antioquia, el Valle del Cauca y Cundinamarca lanzaron sus propias empresas ferroviarias. Sin embargo, la realidad andina golpeó estas ambiciones con una brutalidad sin precedentes. Construir un solo kilómetro de vía en las escarpadas laderas de la Cordillera Central exigía una inversión astronómica y un sacrificio humano aterrador. Ingenieros visionarios, muchos de ellos extranjeros que traían promesas de modernidad desde Europa y Estados Unidos, se encontraron frente a paredes de roca sólida de granito, abismos insondables y ríos traicioneros que, durante la temporada de lluvias, borraban meses de trabajo en una sola noche de tormenta. El ferrocarril de Antioquia, liderado en sus inicios por el tenaz ingeniero cubano
Francisco Javier Cisneros, en la década de 1870, es el epítome de esta lucha titánica. La meta era conectar a Medellín, la floreciente capital cafetera, con las aguas navegables del río Magdalena. Lo que en los mapas trazados en los ministerios parecía una línea recta, en la práctica fue una guerra declarada contra la naturaleza. Miles de trabajadores locales y migrantes, armados apenas con picas, palas, barrenos manuales y dinamita inestable, perforaron la roca viva enfrentándose no solo a los letales derrumbes, sino a enemigos invisibles que cobraban un peaje de sangre abrumador. La malaria, la fiebre amarilla y la disentería diezmaron los campamentos obreros instalados en las zonas bajas y selváticas. Las crónicas de la época son un testimonio escalofriante de este sacrificio. Por cada durmiente de madera instalado en ciertos tramos del Magdalena Medio, la leyenda negra afirmaba que un trabajador había perdido la vida. El clima húmedo y sofocante oxidaba el acero importado antes de que pudiera ser colocado y pudría la madera de los rieles en cuestión de semanas. Las empresas contratistas extranjeras a menudo quebraban, abandonando las obras y huyendo del país, incapaces de cumplir los plazos en un territorio que se negaba ferozmente a ser domesticado. A pesar de la mortandad, las bancarrotas y las guerras civiles de la época que paralizaban constantemente las obras, el afán por el progreso no se detuvo. Cada riel clavado con sudor y sangre era celebrado con fuegos artificiales y misas como una victoria monumental sobre el atraso. A medida que avanzaba el siglo XX, el país logró tender rieles a través de las montañas, pero se encontró con un nuevo e inmenso rompecabezas logístico. Colombia tenía líneas ferroviarias aisladas, construidas con diferentes especificaciones técnicas y anchos de vía que no se conectaban entre sí. Era un sistema fragmentado, una red de pedazos sueltos que reflejaba la profunda regionalización del país. Los trenes llegaban a las orillas de los ríos, donde la carga debía ser descargada laboriosamente, pasada a barcos de vapor, y luego cargada nuevamente en trenes o mulas. El costo y el tiempo del transporte seguían siendo un obstáculo asfixiante para una industria agrícola que ahora demandaba exportar millones de sacos de café al mercado internacional. El punto de inflexión definitivo, el momento en que el sueño fragmentado intentó convertirse en un imperio cohesionado, ocurrió a mediados de siglo. Tras décadas de ineficiencia y cuellos de botella, el gobierno central comprendió que la única manera de integrar el mercado interno y proyectarse como una nación moderna era unificar estas arterias de acero dispersas bajo un solo mando institucional. En 1954, mediante un decreto oficial, nacieron formalmente los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, FNC. El mandato de esta nueva entidad estatal era colosal, casi faraónico: absorber las líneas regionales existentes, muchas de las cuales ya enfrentaban problemas financieros; estandarizar la trocha yárdica, una vía estrecha de 91 centímetros, adaptada a las curvas cerradas de la montaña; y construir la obra cumbre que faltaba para completar el rompecabezas, el Ferrocarril del Atlántico. Este último megaproyecto, respaldado con pesados préstamos del Banco Mundial, buscaba lo que durante un siglo había parecido imposible: unir el centro montañoso del país directamente con el Mar Caribe, en el puerto de Santa Marta, evitando por completo las graves sequías y la lentitud extrema de la navegación por el río Magdalena. La construcción del Ferrocarril del Atlántico en la década de los 50 fue una hazaña de ingeniería civil moderna que fascinó a toda Sudamérica. Las cuadrillas utilizaron bulldózeres, grúas pesadas y tecnología de punta que contrastaban drásticamente con los métodos a puro músculo del siglo anterior. Se tendieron puentes kilométricos de acero sobre zonas pantanosas e indómitas, desafiando la geología inestable del Valle Ardiente. Cuando finalmente
En el año 1961, la red de la costa norte se unió con la del interior. El país entero contuvo el aliento de orgullo. Por primera vez en la historia, un vagón podía cargarse en las tierras altas y frías del centro y descargar directamente frente a los barcos de alta mar en la costa caribeña. Los ferrocarriles nacionales de Colombia se consolidaron de la noche a la mañana como el mayor empleador, el terrateniente más extenso y la empresa estatal más poderosa de la nación. Con más de 3.000 kilómetros de vías operativas, la salvaje geografía colombiana parecía haber sido finalmente dominada. Las venas de hierro ahora bombeaban la sangre de la economía de norte a sur, cruzando túneles oscuros y viaductos vertiginosos que parecían suspendidos en las nubes. En ese momento de euforia nacional, en el brillante amanecer de la década de los 60, la red ferroviaria no solo era un milagro técnico indiscutible, era el símbolo máximo del triunfo humano y estatal. Sin embargo, nadie podía prever que, justo en su hora más gloriosa, la misma institución que había conquistado los Andes ya llevaba por dentro, inyectada en su núcleo, la semilla burocrática y política de su propia destrucción. Con la culminación del ferrocarril del Atlántico y la unificación de la red bajo la bandera de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el país entró en lo que hoy se recuerda con profunda nostalgia como la época dorada del tren. Durante las décadas de 1960 y principios de los 70, la fisonomía de la nación se transformó radicalmente. El aislamiento endémico que había definido a Colombia durante siglos se desvaneció entre columnas de humo y el estruendo rítmico de los motores diésel eléctricos que comenzaron a reemplazar a las viejas locomotoras a vapor. Para entender el impacto de esta era, no basta con mirar los gráficos de toneladas transportadas. Hay que sentir el pulso de las estaciones. En aquellos años, la estación de tren no era un simple punto de tránsito. Era el epicentro absoluto de la vida cívica, económica y social de cientos de municipios. Pueblos enteros que antes eran apenas caseríos perdidos en la niebla o asfixiados por el calor de los valles, de repente se convirtieron en hervideros de comercio internacional. Lugares como Puerto Salgar, La Dorada, Cisneros, Facatativá y Buga prosperaron al ritmo de los itinerarios ferroviarios. La llegada del convoy, anunciada a kilómetros de distancia por el potente silbido de la locomotora, paralizaba la rutina diaria. Los andenes se llenaban de vendedores ambulantes, ofreciendo empanadas, tamales, almojábanas y jugos frescos. Los hoteles surgían a los costados de las vías. Los telégrafos no dejaban de repiquetear con mensajes urgentes y los mercados locales rebosaban de productos traídos de otras regiones. Viajar en tren era un evento de prestigio, una experiencia que conectaba a los campesinos de la cordillera con los comerciantes de la costa. Los trenes de pasajeros, con sus vagones comedores y sus asientos de cuero, ofrecían un lujo y una comodidad que las incipientes y peligrosas carreteras de la época no podían igualar. Pero si había un verdadero rey que viajaba en primera clase en aquellos vagones de carga, ese era el café. El grano, que se había convertido en la columna vertebral de la economía colombiana y en el principal producto de exportación, encontró en las vías férreas su aliado más poderoso. Antes del tren unificado, transportar el café desde las empinadas laderas de Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca hasta el mar era una carrera de obstáculos que restaba competitividad. Ahora, furgones repletos de costales de yute descendían desde las montañas directamente hacia los gigantescos buques de carga en el puerto de Buenaventura, en el Océano Pacífico y en Santa Marta, en el Mar Caribe. El aire alrededor de los patios de maniobras olía a café tostado, a caña de azúcar, a madera recién cortada y a banano. Los ferrocarriles nacionales movían millones de sacos al año con una eficiencia que deslumbraba al continente. La red era un organismo vivo,
una máquina perfectamente sincronizada que trabajaba 24 horas al día, los 365 días del año. Los maquinistas, fogoneros, frenos y guardavías se convirtieron en una aristocracia obrera. Portaban sus uniformes con un orgullo inmenso, sabiendo que en sus manos, literalmente, residía la riqueza y el movimiento del país. En la cima de este éxito sin precedentes, la empresa parecía invencible. En su pico operativo, los ferrocarriles nacionales contaban con una flota de cientos de locomotoras y miles de vagones, empleando a más de 10,000 personas de forma directa. La imagen del tren, atravesando viaductos vertiginosos que desafiaban la gravedad o adentrándose en túneles que cortaban la roca sólida, era la postal oficial de una Colombia que se abría paso hacia la modernidad. El sistema funcionaba a su máxima capacidad, impulsado por una demanda que parecía no tener techo. Sin embargo, detrás del romanticismo de los viajes panorámicos y de las cifras récord de exportación de café, la implacable topografía andina cobraba su tributo en silencio. La naturaleza, que había sido dominada temporalmente por la ingeniería, jamás se rindió. Colombia había optado, en su gran mayoría, por la trocha yárdica, un ancho de vía estrecho de 91 centímetros y medio. Esta decisión técnica fue necesaria en su momento para permitir que los trenes tomaran las curvas extremadamente cerradas que exigían las montañas sin tener que perforar túneles impagables. Pero esta solución técnica se convirtió en una trampa a largo plazo. La vía estrecha limitaba severamente la velocidad de los trenes y la capacidad de carga por vagón en comparación con los anchos estándar utilizados en Norteamérica o Europa. Más grave aún, someter a toneladas de acero a ese nivel de torsión y desgaste en pendientes tan pronunciadas generaba un desgaste físico brutal. Las ruedas se limaban contra los rieles. Las vías se desalineaban con el constante paso de la carga pesada, y los frenos sufrían un castigo extremo en los largos descensos hacia los valles. El mantenimiento de más de 3,000 kilómetros de estas vías exigía un ejército constante de obreros y una inyección de capital ininterrumpida. Durante las intensas temporadas de lluvia, comunes en la región ecuatorial, los deslizamientos de tierra enterraban frecuentemente kilómetros enteros de infraestructura, y la crecida de los ríos amenazaba con arrastrar los pilares de los puentes. Reparar estos daños costaba fortunas que no siempre estaban presupuestadas. En la oficina de contabilidad de los ferrocarriles nacionales, en los fríos escritorios de Bogotá, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Mientras el país celebraba la prosperidad que traía el tren, los costos operativos y de mantenimiento crecían a un ritmo más rápido que los ingresos, devorando silenciosamente los márgenes de ganancia. La máquina funcionaba al límite de su resistencia física y financiera. Era un imperio espléndido, sí, pero construido sobre un terreno geológico y financiero sumamente inestable. La empresa necesitaba urgentemente reinversiones masivas, modernización de equipos pesados y un respaldo estatal incondicional para poder mantener el ritmo. Pero justo cuando los ferrocarriles nacionales más necesitaban del apoyo del país para sostener su milagro logístico, los vientos políticos y económicos en los ministerios comenzaron a cambiar de dirección. La mirada del gobierno se apartó de los rieles de acero, seducida por una nueva promesa de modernidad que rodaba sobre caucho y quemaba gasolina, marcando el inicio de una guerra fría que el tren no estaba preparado para luchar. A mediados del siglo XX, el mundo estaba cambiando de piel. La posguerra había traído consigo una devoción casi religiosa por el motor de combustión interna, el caucho vulcanizado y las interminables cintas de asfalto. Estados Unidos desplegaba a toda velocidad su inmenso sistema de autopistas interestatales, y esa fiebre motorizada no tardó en descender hacia el sur.
contagiando las visiones de progreso de los gobiernos latinoamericanos. En Colombia, este cambio de paradigma global encontraría un terreno extraordinariamente fértil, pero marcaría el inicio del fin para los ferrocarriles nacionales. A principios de la década de 1960, justo cuando el tren celebraba su apogeo con la inauguración de la Ruta del Atlántico, misiones económicas internacionales aterrizaron en Bogotá. Asesores técnicos y enviados de entidades como el Banco Mundial traían sus maletines repletos de estudios de viabilidad, proyecciones financieras y una recomendación letal. El futuro del transporte, aseguraban, no estaba sobre pesados y costosos rieles, sino sobre llantas. Argumentaban que, dadas las agrestes condiciones montañosas de Colombia, construir y mantener carreteras pavimentadas ofrecía mayor flexibilidad y, a largo plazo, menores complicaciones técnicas que lidiar con la rigidez geométrica, los deslizamientos de tierra y los enormes costos fijos de la vía estrecha del tren. El gobierno colombiano, ávido de mostrar una fachada de modernidad absoluta y seducido por los multimillonarios créditos internacionales que condicionaban su entrega al desarrollo vial, compró la idea sin reservas. De un plumazo en las oscuras oficinas del Ministerio de Hacienda, las prioridades estatales se invirtieron drásticamente. Los fondos públicos que antes fluían de manera natural hacia la importación de nuevas locomotoras, la rectificación de curvas peligrosas y el reemplazo urgente de durmientes, comenzaron a ser desviados hacia el Ministerio de Obras Públicas. El objetivo ahora era financiar un ambicioso y agresivo plan de pavimentación nacional. Pronto, el rugido de los bulldózeres y las aplanadoras abriendo caminos comenzó a escucharse peligrosamente cerca de las vías férreas. La estrategia del Estado no fue la de crear un sistema intermodal inteligente, donde camiones y trenes se complementaran para llevar la carga desde las montañas hasta los puertos. En su lugar, el gobierno desató una competencia directa, desleal y despiadada. Trazaron carreteras troncales que corrían casi en paralelo a las rutas ferroviarias más rentables de la nación, como el corredor vital hacia el puerto de Buenaventura o la ruta troncal a lo largo del inclemente valle del río Magdalena. El enemigo de asfalto estaba siendo construido, irónicamente, con el mismo dinero público que debería haber garantizado la supervivencia y modernización del tren. Esta nueva dinámica introdujo una asimetría económica que estranguló a los ferrocarriles nacionales desde el primer día de competencia. La ecuación financiera estaba rota desde su origen. Por un lado, la empresa estatal ferroviaria tenía que asumir, con sus propios y mermados ingresos comerciales, el altísimo costo de mantener cada centímetro de vía, reparar cada puente de acero y despejar cada túnel derrumbado a lo largo de sus 3.000 kilómetros de red. Por el otro lado, los dueños de los camiones operaban sobre una infraestructura construida y mantenida íntegramente por el Estado. Los peajes de la época eran irrisorios y no cubrían ni una fracción del devastador desgaste que las pesadas tractomulas causaban en el pavimento recién tendido. Bajo estas reglas de juego radicalmente desiguales, la naciente industria del transporte por carretera floreció con una agresividad inusitada. Los dueños de flotas de camiones formaron poderosos gremios y asociaciones que rápidamente ganaron un peso político formidable en los pasillos del Congreso en Bogotá. Este lobby camionero se encargó de asegurar que los subsidios al combustible no se detuvieran y que el presupuesto para carreteras se multiplicara año tras año. Al mismo tiempo, operaban en la sombra para mantener reguladas, congeladas y asfixiadas las tarifas de flete del ferrocarril. Para el agricultor en las montañas, el industrial en Medellín o el gran exportador de café, la decisión se volvió dolorosamente pragmática. El camión ofrecía un servicio de puerta a puerta, cargando los bultos directamente en la finca y descargándolos frente al buque en el puerto.
eliminando los lentos transbordos en las estaciones. Aunque en volumen masivo, el ferrocarril seguía siendo teóricamente mucho más económico y eficiente, la falta de inversión estatal hizo que el servicio de trenes se volviera cada vez más lento y menos confiable. Los presupuestos de los ferrocarriles nacionales fueron congelados casi en su totalidad. En los inmensos talleres de mantenimiento de Bogotá, Cali y Bello, los ingenieros y mecánicos comenzaron a enfrentarse a la humillante realidad de la escasez. Las piezas de repuesto importadas dejaron de llegar. Para mantener un convoy en movimiento, los trabajadores se vieron obligados a implementar prácticas de canibalización, desarmar locomotoras averiadas para extraer sus piezas y poder mantener en funcionamiento a las pocas máquinas que aún encendían. Era el inicio de una asfixia lenta, metódica y patrocinada por el mismo Estado, que décadas atrás había aclamado al tren como el salvador de la economía nacional. El gigante de acero no estaba perdiendo una batalla justa en el libre mercado. Estaba siendo ahogado deliberadamente en la miseria presupuestal, obligado a observar desde la maleza cómo relucientes camiones diésel devoraban su carga, su prestigio y su futuro. Mientras el asfalto ahogaba a los ferrocarriles nacionales desde el exterior, una tragedia igual de devastadora se gestaba en sus entrañas. El colapso del imperio ferroviario colombiano no fue únicamente el resultado de una competencia desleal con los camiones o del abandono estatal. Fue también un caso de estudio sobre cómo el clientelismo político y la mala gestión pueden devorar desde dentro a la empresa más grande de una nación. A medida que avanzaban los años 70, la institución que alguna vez fue el pináculo de la ingeniería y la eficiencia comenzó a metamorfosearse en un monstruo burocrático, pesado, ineficiente y plagado de corrupción. En su época de esplendor, la empresa había logrado consolidar una fuerza laboral de miles de empleados sumamente capacitados. Sin embargo, a medida que el tren perdía rentabilidad, los políticos de turno descubrieron en los ferrocarriles nacionales un jugoso botín electoral. Las oficinas administrativas en Bogotá y en las capitales departamentales comenzaron a llenarse de funcionarios que poco o nada sabían de logística, rieles o locomotoras. Los puestos de trabajo, desde jefes de estación hasta supervisores de talleres, se convirtieron en moneda de cambio para pagar favores de campañas políticas regionales. La nómina se infló artificialmente con cargos administrativos innecesarios, creando una pirámide invertida donde la burocracia aplastaba a la operación real. Cada cambio de gobierno traía consigo una barrida de gerentes y técnicos experimentados, quienes eran reemplazados por cuotas políticas que carecían por completo de una visión a largo plazo para salvar la empresa. En paralelo a esta captura política, emergió el complejo drama laboral. El trabajo ferroviario era, por naturaleza, extremadamente duro y peligroso. Los maquinistas respiraban gases tóxicos en los túneles mal ventilados. Los obreros de las vías perdían extremidades en accidentes con equipos pesados y las jornadas eran extenuantes. Para protegerse, los trabajadores formaron uno de los sindicatos más poderosos e intransigentes del país, Sintra Ferrocarriles. En sus primeros años, el sindicato logró conquistas vitales para la dignidad humana de los obreros. Consiguieron hospitales propios, escuelas para sus hijos, viviendas en los campamentos y salarios justos. Pero a medida que los ingresos por fletes se desplomaban frente a la competencia de los camiones y el Estado recortaba los presupuestos, las exigencias sindicales chocaron de frente con una caja fuerte que estaba vacía. La tensión se volvió insostenible. Cuando la gerencia intentaba recortar gastos o modificar las inflexibles normas laborales para ser más competitivos, el sindicato respondía con el arma más temida: la huelga general. Durante los años 70 y 80, los paros ferroviarios
se volvieron una constante paralizante. Los trenes se detenían a mitad de camino. Los vagones cargados de mercancías perecederas se pudrían bajo el sol en los patios de maniobras y los pasajeros quedaban varados en estaciones remotas. Estas huelgas, aunque nacían de la desesperación de trabajadores que exigían el pago de salarios atrasados, tuvieron un efecto boomerang letal. Los clientes industriales y los exportadores de café, que necesitaban despachar sus cargas con urgencia para cumplir contratos internacionales, perdieron por completo la confianza en el sistema. Para ellos, un tren parado por una huelga significaba pérdidas millonarias. Así que empacaron sus mercancías y se marcharon definitivamente hacia las flotas de camiones, sellando aún más el destino de la empresa. Sin embargo, el golpe de gracia financiero que garantizó la ruina interna de la empresa fue un error de diseño institucional catastrófico: la bomba de tiempo de las pensiones. A diferencia de las empresas modernas, que aportan a un fondo de pensiones independiente, los ferrocarriles nacionales debían pagar las jubilaciones de sus extrabajadores directamente de sus propios ingresos operativos del día a día. Durante décadas, el Estado firmó convenciones colectivas que permitían jubilaciones tempranas con excelentes beneficios, ignorando por completo los cálculos actuariales. Para finales de los años 80, la matemática se volvió macabra. El número de jubilados superó con creces al número de trabajadores activos. La empresa se convirtió, en la práctica, en una inmensa caja de pagos pensionales que, como actividad secundaria, intentaba mover trenes. Cada peso que ingresaba por la venta de un tiquete o un flete de carga iba destinado a pagar las mesadas de miles de ancianos ferroviarios y salarios atrasados. El presupuesto para comprar combustible, aceite o balasto para las vías quedó reducido a cero absoluto. El óxido se apoderó de todo. La burocracia era tan asfixiante que pedir el repuesto para el freno de una locomotora implicaba meses de papeleo, pasando por decenas de escritorios inútiles, mientras la máquina permanecía tirada en un rincón del taller. Los trenes comenzaron a salir a las vías amarrados con alambres, en condiciones de seguridad aterradoras. La falta de comunicación entre una gerencia politizada, un sindicato a la defensiva y un gobierno ciego creó una tormenta perfecta. Los ferrocarriles nacionales se estaban devorando a sí mismos desde adentro, convertidos en un gigante anémico y oxidado que apenas podía arrastrar sus propios pies de acero hacia un abismo inevitable. A medida que los años 80 avanzaban, la crisis financiera e institucional que asfixiaba a los ferrocarriles nacionales de Colombia comenzó a manifestarse de la manera más cruda y visible posible, sobre los propios rieles. La infraestructura física, que alguna vez fue el orgullo de la ingeniería latinoamericana, se estaba desintegrando a la intemperie. El abandono estatal y la falta absoluta de presupuesto para el mantenimiento preventivo transformaron los más de 3.000 kilómetros de vías en una ruleta rusa de metal oxidado y madera podrida. Para comprender la magnitud de este desastre técnico, hay que mirar el suelo por donde rodaban las pesadas máquinas. El balasto, esa cama de piedra triturada diseñada para dar estabilidad, amortiguar el peso y drenar el agua de lluvia, había desaparecido en incontables tramos, engullido por el barro de los Andes o cubierto por una espesa capa de maleza tropical. Los durmientes de madera, que debían sostener la estrecha trocha yárdica con firmeza milimétrica, llevaban décadas sin ser reemplazados. Expuestos a la constante humedad ecuatorial y al ataque implacable de las plagas, muchos de estos maderos se deshacían literalmente al tocarlos. Como resultado directo de esta pudrición, los pesados clavos de acero que fijaban los rieles perdían su agarre, permitiendo que la vía se abriera y se deformara al paso de los vagones cargados. La geometría geométrica de las vías, que debe ser matemáticamente precisa para garantizar la seguridad de un convoy en movimiento, se convirtió en una línea ondulante y caótica.
Los rieles se desalineaban, se hundían y presentaban pandeos peligrosos, conocidos trágicamente entre los ferroviarios como chicharrones. Conducir una locomotora bajo estas condiciones dejó de ser un trabajo de pericia técnica para convertirse en un verdadero acto de fe. Los maquinistas veteranos de la época recuerdan cómo el majestuoso viaje a través de la geografía nacional se transformó en una tortura diaria, impregnada de estrés. En la Edad de Oro, los trenes expresos y los convoyes de carga más eficientes podían alcanzar velocidades respetables de hasta 60 u 80 kilómetros por hora en terreno plano, cortando el viento y acortando las distancias de un país fracturado. Pero ahora, la velocidad se había convertido en un sinónimo literal de suicidio. El miedo visceral a un descarrilamiento mortal obligó a los operadores a reducir la marcha de forma extrema. En los tramos más críticos, especialmente en los vertiginosos descensos de la Cordillera Central o en las zonas pantanosas del Magdalena Medio, los inmensos trenes cargueros tenían que arrastrarse a unas humillantes velocidades de 15 e incluso 10 kilómetros por hora. Parecían bestias moribundas que apenas podían sostener su propio peso. El colapso de la velocidad trajo consigo una epidemia de accidentes que destrozó por completo lo que quedaba de la confianza comercial en la empresa. Los descarrilamientos dejaron de ser incidentes aislados para convertirse en la exasperante rutina. Vagones repletos de costales de café de exportación, cemento, productos químicos o insumos agrícolas terminaban volcados en las cunetas o despeñados por los abismos, derramando fortunas enteras entre las piedras. Los rescates de estas máquinas pesadas y el despeje de las vías tomaban días y a veces semanas, paralizando por completo el tráfico en arterias que antes eran vitales. Las compañías aseguradoras, espantadas por los niveles inaceptables de siniestralidad, comenzaron a rechazar las pólizas o a cobrar primas exorbitantes que la empresa estatal ya no podía asumir. No solo la carga sufría las consecuencias de este colapso, el impacto en el servicio de pasajeros fue igualmente desolador. Las familias colombianas, que antes disfrutaban de los lujosos coches de cuero y los trayectos panorámicos, ahora se enfrentaban a viajes interminables y tortuosos. Los vagones de pasajeros, carentes de amortiguación o mantenimiento, vibraban violentamente y se mecían de lado a lado en un baile aterrorizante sobre los rieles deformados. Un trayecto que en los años 60 tomaba unas pocas horas, ahora podía prolongarse durante un día entero y una noche entera, sin garantías de llegar a destino. Los trenes se detenían sorpresivamente en medio de la selva por averías mecánicas de las viejas locomotoras, dejando a los viajeros a merced del calor sofocante, sin agua ni servicios básicos. Lentamente, empujados por la incomodidad y el riesgo, los pasajeros abandonaron las estaciones y se subieron a los autobuses intermunicipales que dominaban las carreteras. Esta degradación operativa desató un círculo vicioso letal, un remolino de destrucción del que los ferrocarriles nacionales jamás lograrían escapar. La fórmula del desastre era implacable. Al circular a velocidades de tortuga y sufrir accidentes constantes, los trenes dejaron de cumplir con todos sus itinerarios. Los clientes industriales, que operaban bajo las estrictas exigencias de tiempo del mercado internacional, no podían tolerar la incertidumbre logística. Un cargamento que debía estar frente a un barco en Buenaventura en 48 horas tardaba 20 días, arriesgando la anulación de contratos multimillonarios. La consecuencia directa fue un éxodo masivo y definitivo de la carga. Los empresarios, hartos de ver sus mercancías destruidas o atrapadas, abandonaron al tren. Contrataron masivamente a las flotas de tractomulas que prometían entregas veloces. Al huir los clientes, los ingresos comerciales de la empresa estatal colapsaron a mínimos históricos. Y con menos ingresos en la tesorería,
no había absolutamente ningún dinero para comprar balasto, reemplazar durmientes o reparar los rieles deformados. Esto, inevitablemente, generaba condiciones de vía aún más aterradoras, descarrilamientos más frecuentes y trenes todavía más lentos. El estruendo de los motores diésel ya no representaba la fuerza indomable de una nación en ascenso, sino el estertor agónico de un sistema atrapado. Mientras los camiones rugían veloces por las montañas, los gigantes de acero de Colombia se arrastraban cojeando hacia un precipicio histórico, esperando un milagro que nunca iba a llegar. El colapso operativo de los ferrocarriles nacionales no fue únicamente una catástrofe financiera en los balances del Estado, ni una simple derrota ingenieril frente a la topografía andina. Fue, en su esencia más dolorosa, una tragedia humana y social de proporciones devastadoras. Mientras en las grandes ciudades y en los despachos ministeriales de Bogotá, el declive del tren se discutía fríamente a través de cifras, déficits y gráficas de rendimiento, en el interior profundo de la geografía colombiana, la lenta agonía del sistema se vivía como un verdadero cataclismo. A lo largo de los más de 3.000 kilómetros de red, decenas de municipios habían atado su destino, su identidad y su supervivencia económica a las vías de acero. Poblaciones enteras como Puerto Salgar, La Dorada, Cisneros, Fundación y Buga no solo tenían una estación de tren, eran, en muchos casos, creaciones absolutas del ferrocarril. Durante décadas, el ritmo de vida en estos lugares no se medía por el reloj de la iglesia, sino por los estrictos itinerarios de las locomotoras. El estruendoso silbato anunciaba el inicio del día, la hora del almuerzo y la llegada de la correspondencia, los medicamentos, la prensa y el dinero fresco. Sin embargo, a medida que los trenes de carga comenzaron a arrastrarse a velocidades humillantes y el servicio de pasajeros empezó a ser cancelado de manera silenciosa pero sistemática, una sombra de aislamiento descendió sobre estas comunidades. El cordón umbilical que las unía con el resto de la nación fue cortado sin previo aviso. El impacto económico local fue inmediato y fulminante. Las calles adyacentes a las estaciones, antes vibrantes corredores comerciales, sufrieron una parálisis instantánea. Las mujeres que sostenían a sus familias vendiendo tamales, arepas, jugos y dulces a los pasajeros a través de las ventanillas de los vagones se quedaron de repente frente a andenes desiertos. Los pequeños hoteles republicanos, que solían albergar a comerciantes y viajeros en tránsito, vieron cómo sus habitaciones se llenaban de polvo. Los cargadores, estibadores y conductores de carretas que vivían del transbordo diario de mercancías perdieron su única fuente de ingresos. De la noche a la mañana, el bullicio cosmopolita de los puertos secos fue reemplazado por un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el viento cálido que barría las hojas secas sobre los rieles inactivos. Pero el drama más profundo, la herida que más sangró durante esta época oscura, la vivieron los propios trabajadores ferroviarios y sus familias. Aquella clase obrera que en los años 60 era considerada la aristocracia industrial del país, portando sus uniformes con un orgullo reverencial, fue empujada brutalmente hacia la pobreza y la desesperación. A finales de los años 80, la crisis financiera de la empresa estatal era tan profunda que dejó de pagar los salarios. Las crónicas locales de la época documentan escenas desgarradoras en los campamentos ferroviarios. Familias enteras de maquinistas, fogoneros, torneros y guardavías pasaban semanas e incluso meses sin recibir un solo peso de sus sueldos. Los tenderos de los pueblos, que al principio fiaban los alimentos por solidaridad y respeto a los ferroviarios, terminaron cerrando sus líneas de crédito al quebrar ellos mismos. El hambre comenzó a caminar por los barrios de trabajadores. Hombres rudos que habían pasado su vida entera dominando máquinas de 100 toneladas,
Lloraban de impotencia al no tener con qué alimentar a sus hijos o enviarles a la escuela. Las huelgas de este periodo ya no eran paros estratégicos para exigir mejores beneficios, como en el pasado, sino gritos de auxilio para exigir el simple derecho a sobrevivir. Los trabajadores bloqueaban las vías oxidadas, encendían barricadas e imploraban al gobierno nacional que no los dejara morir de hambre. Pero las respuestas desde la capital eran promesas vacías o, peor aún, un silencio cómplice. A nivel psicológico, el impacto fue devastador. Las comunidades ferroviarias sentían que el Estado las había utilizado para construir la riqueza del país, y una vez que el modelo cambió hacia el asfalto y los camiones, las había desechado como chatarra inútil. Muchas de estas poblaciones vieron cómo las nuevas autopistas nacionales se construían a kilómetros de distancia, rodeando los pueblos y dejándolos intencionalmente fuera del nuevo mapa de progreso. Se convirtieron en pueblos fantasmas, estancados en el tiempo, obligados a observar desde la distancia cómo la modernidad pasaba de largo a 100 kilómetros por hora. Las majestuosas estaciones, aquellas joyas de la arquitectura con techos altísimos, grandes ventanales y relojes de péndulo importados de Europa, comenzaron a cerrar sus pesadas puertas de madera de forma definitiva. Las taquillas fueron selladas con tablas. Los techos de zinc comenzaron a gotear, arruinando los viejos archivos de tiquetes y telegramas, mientras la implacable maleza tropical trepaba por las columnas y reclamaba los andenes. El silencio de los pueblos ferroviarios no era un silencio de paz, era el silencio ensordecedor del abandono. Era la evidencia física y emocional de una promesa nacional rota. Mientras el gobierno se preparaba para dar la estocada legal final en los escritorios, miles de colombianos en el campo ya estaban enterrando en vida la historia y el alma del ferrocarril. La agonía prolongada de los ferrocarriles nacionales de Colombia encontró su desenlace no en un dramático accidente sobre los rieles, ni en un repentino colapso técnico, sino en el frío y calculador entorno de un despacho presidencial en la capital. A finales de los años 80 y principios de la década de 1990, Colombia atravesaba una transformación política y económica de proporciones sísmicas. Bajo la administración del presidente César Gaviria, el país abrazó con fervor el modelo de la apertura económica, una política neoliberal importada que buscaba a toda costa modernizar el Estado, privatizar las empresas públicas consideradas ineficientes y abrir las fronteras al implacable libre comercio global. En este nuevo tablero de ajedrez diseñado por tecnócratas, un gigante estatal monumentalmente endeudado, paralizado por conflictos laborales y tecnológicamente obsoleto como los ferrocarriles nacionales, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Los expedientes que descansaban sobre los pesados escritorios del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional eran lapidarios. Constituían una auténtica sentencia de muerte escrita con tinta roja. El pasivo pensional de la empresa, la abrumadora obligación de pagar las jubilaciones de decenas de miles de extrabajadores, había alcanzado cifras tan astronómicas que amenazaban con crear un agujero negro inmanejable en las finanzas de toda la nación. La cruel matemática dictaba que la institución gastaba infinitamente más recursos en intentar pagar mesadas pensionales atrasadas y solventar demandas laborales que en comprar combustible, mover carga comercial o reparar los durmientes podridos. Frente a esta hemorragia financiera aparentemente incurable y bajo la inmensa presión de entidades crediticias internacionales que exigían una austeridad fiscal draconiana como condición para nuevos préstamos, el gobierno tomó la decisión que durante décadas había sido el mayor tabú político del país. Decidieron liquidar definitivamente la empresa de transporte más antigua, grande e icónica de Colombia. El proceso de defunción legal
y administrativa fue diseñado para ser rápido, quirúrgico y carente de cualquier atisbo de sentimentalismo histórico. A través de la Ley 21 de 1992 y un aluvión de decretos ejecutivos previos y posteriores, el Congreso y el Ejecutivo ordenaron la supresión y liquidación total de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Con la simple estampa de un sello oficial y varias firmas ministeriales, más de 100 años de sudor, lágrimas, sangre obrera y hazañas titánicas de ingeniería fueron borrados de un plumazo. Aunque el marco legal estipulaba la creación de nuevas entidades mucho más pequeñas y fragmentadas, como ferrovías, encargadas supuestamente de administrar la infraestructura física, y un fondo especial para asumir la gigantesca deuda pensional, el mensaje de fondo para la nación era innegable y brutal. El Estado colombiano renunciaba oficial y definitivamente a su papel como operador de trenes. Se rendía ante el asfalto. Para los miles de trabajadores que aún permanecían en la nómina activa, la noticia del decreto no fue una sorpresa total. El rumor del cierre llevaba años envenenando el ambiente de los talleres. Sin embargo, el golpe de gracia formal fue igualmente devastador y humillante. La liquidación significó el despido masivo e inmediato de maquinistas, técnicos, oficinistas, fogoneros y obreros de mantenimiento a lo largo y ancho de 3.000 kilómetros de vías. Las indemnizaciones, aunque solemnemente prometidas en el papel del gobierno, tardarían años angustiosos en llegar para la gran mayoría, sumergiendo a incontables familias en un limbo legal y en una asfixiante ruina financiera. Los sindicatos ferroviarios, que en décadas pasadas ostentaban el temible poder de paralizar al país entero con una sola huelga, se encontraban ahora completamente fragmentados, envejecidos, agotados y peleando a la desesperada, no por mejorar sus condiciones de trabajo, sino por salvar las míseras migajas de sus liquidaciones finales. A medida que los fríos efectos del decreto de liquidación se filtraban desde los ministerios bogotanos hacia el caluroso Magdalena Medio, las llanuras del Caribe y las empinadas montañas de Antioquia, un denso manto de tristeza profunda, mezclada con rabia de impotencia y una amarga incredulidad, cubrió todos los talleres mecánicos y las estaciones del país. Los últimos días de operación operativa de los ferrocarriles nacionales estuvieron marcados por escenas desgarradoras que parecían sacadas directamente de un funeral de proporciones épicas y nacionales. Los maquinistas más veteranos, hombres recios con los rostros curtidos por el viento paramuno y el sol inclemente de los valles, subieron a las estrechas cabinas de sus locomotoras diésel para realizar sus recorridos finales con lágrimas visibles en los ojos. Cada palanca que movían, cada válvula de presión que ajustaban, llevaba el peso del adiós. Ellos sabían con certeza absoluta que, al apagar esos potentes motores, al llegar a los grandes talleres de Bogotá, Cali o Santa Marta, no solo estaban terminando un turno de trabajo rutinario, estaban apagando el latido industrial de todo un país. El último silbato de estas máquinas de acero resonó por los cañones y ríos como un largo y agónico lamento fúnebre. Las majestuosas estaciones, aquellas catedrales republicanas que antes desbordaban de comercio, pasajeros y encuentro social, fueron cerradas a cal y canto de la noche a la mañana. Los liquidadores del Estado, acompañados a menudo por fuerzas policiales para evitar disturbios obreros, instalaron pesados candados de hierro en las puertas de los depósitos de carga, y la orden oficial emitida por los interventores fue tajante: abandonar las instalaciones de inmediato. Lo que siguió fue un metódico y doloroso proceso de desmantelamiento físico e institucional. Los enormes e imponentes talleres de mecánica pesada en lugares como Bello y Flandes, que alguna vez fueron ruidosas colmenas de actividad albergando tornos gigantescos, fosos de inspección e inmensas grúas puente,
quedaron súbitamente vacíos, en un silencio fantasmal. El Estado comenzó la desapasionada tarea de inventariar lo que quedaba del naufragio del imperio ferroviario. Cientos de locomotoras, muchas de ellas que aún habrían podido funcionar durante décadas con el mantenimiento adecuado y una gerencia eficiente, fueron remolcadas ignominiosamente hacia patios de maniobras aislados. Allí fueron alineadas a la intemperie, una al lado de la otra, como cadáveres oxidados en una gigantesca morgue al aire libre. Miles de vagones de carga, elegantes furgones de pasajeros de antaño y sofisticados equipos de mantenimiento de vías fueron reclasificados rápidamente por los contadores bajo una sola y humillante palabra: chatarra. Se organizaron subastas apresuradas, a menudo rodeadas de acusaciones de corrupción y amiguismo, donde toneladas invaluables de historia industrial fueron vendidas por fracciones minúsculas de su valor real a empresas fundidoras de metales. El desprecio por el legado fue absoluto. Los archivadores de las oficinas principales y regionales fueron vaciados sin ningún tipo de rigor histórico ni respeto patrimonial. Decenas de miles de planos topográficos originales dibujados a mano, itinerarios históricos, fotografías invaluables de la construcción de la red y registros laborales de varias generaciones terminaron arrumados en la basura o incinerados, borrando para siempre la memoria documental de la institución. En las estaciones de los pueblos más remotos y apartados de la selva, el cierre se vivió de manera aún más cruda y abrupta. Los delegados del gobierno llegaron en camionetas de doble tracción, recogieron apresuradamente las viejas máquinas de escribir, los radios de comunicación de alta frecuencia y los pocos billetes que quedaban en las cajas fuertes de madera. Se subieron a sus vehículos y desaparecieron levantando polvo por las carreteras de asfalto. Atrás dejaron a los pueblos ferroviarios sumidos en un estado de orfandad y abandono absoluto. Las vías estrechas, ahora inútiles, dejaron de vibrar para siempre. El decreto de liquidación había cortado el último suministro de oxígeno. Los ferrocarriles nacionales de Colombia estaban oficialmente muertos. El colosal gigante de acero, que durante un siglo venció a la naturaleza más implacable de Sudamérica, había sido finalmente derrotado, no por la montaña, sino por la firma de un papel en una lejana y silenciosa oficina capitalina. Con el eco del último silbato disipándose en el aire y las puertas de los talleres cerradas con pesadas cadenas, comenzó la fase más lúgubre y visualmente impactante de la historia ferroviaria de Colombia. La liquidación oficial de los ferrocarriles nacionales dejó tras de sí un cadáver físico de proporciones colosales. Una red de 3.000 kilómetros de acero y miles de toneladas de maquinaria pesada abandonadas a su suerte. Lo que sucedió en las décadas posteriores a 1992 no fue un esfuerzo por la preservación nostálgica del patrimonio, sino una rápida y brutal devoración por parte de dos fuerzas implacables: la naturaleza tropical y la codicia humana. Casi de inmediato, la geografía colombiana, que durante un siglo había sido contenida a base de dinamita, sudor obrero y picas, reclamó lo que siempre consideró suyo. La selva del Magdalena Medio, las ardientes llanuras de la costa y la espesa vegetación de las cordilleras avanzaron sin piedad sobre las vías muertas. Sin el paso diario de los pesados vagones para aplastar la maleza y sin las cuadrillas de mantenimiento para rociar herbicidas o despejar las cunetas, los rieles desaparecieron en cuestión de meses bajo un espeso manto esmeralda de enredaderas, musgo húmedo y raíces agresivas. Los inmensos patios de maniobras y los antiguos depósitos se transformaron en auténticos cementerios de acero. Decenas de locomotoras diésel eléctricas, máquinas gigantescas de origen estadounidense y europeo, que alguna vez costaron millones de dólares y fueron el orgullo supremo de sus operadores, quedaron petrificadas a la intemperie.
Con el paso incesante de las temporadas de lluvia y el ardiente sol ecuatorial, la brillante pintura amarilla y roja que las caracterizaba se descascaró, revelando costras de óxido marrón que carcomían las gruesas corazas de metal. Sus cabinas, antes llenas de diales luminosos, palancas pulidas y el olor a aceite caliente, se convirtieron en nidos para aves carroñeras, refugios para serpientes y colmenas de avispas. Ver estas moles mecánicas inmovilizadas en la espesura producía una sensación surrealista, como tropezar con los esqueletos olvidados de dinosaurios metálicos. Las majestuosas estaciones de tren corrieron una suerte igualmente trágica. Estas estructuras, muchas de ellas joyas arquitectónicas de estilo republicano, inglés o Art Deco, habían sido el corazón palpitante de los municipios. Sin un solo peso para su cuidado, los imponentes techos comenzaron a colapsar por el peso de la humedad y el desgaste de las tejas. Las hermosas puertas de maderas finas fueron arrancadas de sus bisagras. Los pisos de baldosas ajedrezadas se cubrieron de una gruesa capa de barro, y las antiguas taquillas de boletos fueron destrozadas a martillazos. En muchos pueblos, ante la total inacción del Estado, familias desplazadas o personas sumidas en la pobreza extrema invadieron los edificios en ruinas, convirtiendo las grandiosas salas de espera, que alguna vez albergaron a pasajeros de primera clase, en precarios e improvisados refugios divididos por lonas plásticas y cartones. Sin embargo, la lenta descomposición natural fue solo una parte del desastre visual. El abandono estatal de la red desencadenó uno de los saqueos de infraestructura más masivos y metódicos en la historia del continente. Al quedar 3.000 kilómetros de valioso acero esparcidos por zonas rurales, a menudo solitarias y carentes de cualquier tipo de vigilancia policial, las vías se convirtieron en una inmensa mina a cielo abierto para el mercado negro de la chatarra. Bandas criminales organizadas, equipadas con camiones de carga pesada, potentes sopletes de acetileno y grúas, comenzaron a desmantelar la red kilómetro a kilómetro. Actuaban con total impunidad bajo el amparo de la noche o en corredores controlados por actores armados ilegales. Cortaban y fundían los rieles forjados a principios de siglo. Arrancaban los gruesos durmientes de madera para venderlos clandestinamente como postes para fincas ganaderas y desarmaban, pieza por pieza, puentes enteros de hierro remachado que alguna vez fueron prodigios de la ingeniería. Pobladores locales, ahogados por la miseria económica que trajo consigo la desaparición del tren, también se unieron al pillaje desesperado, desenterrando los pesados clavos de acero para venderlos por unos pocos billetes en las chatarrerías. Este desmembramiento sistemático aniquiló cualquier posibilidad realista de rehabilitar el sistema en el corto plazo. Ya no era solo que los trenes hubieran dejado de rodar, era que la infraestructura física estaba siendo literalmente borrada del mapa topográfico. Cientos de kilómetros de trazado desaparecieron sin dejar rastro, dejando tras de sí únicamente largas y vacías trincheras de tierra donde antes brillaba el metal. La desoladora imagen de estos cementerios esparcidos por todo el territorio nacional se convirtió en un duro y cruel espejo para Colombia. Ver el mayor proyecto de conexión civil de su historia, la red que había logrado unir montañas indomables y océanos, reducida a basura y vendida a pedazos por contrabandistas, encapsuló perfectamente el trágico final de la época dorada. El tren no solo murió por un papel firmado en Bogotá, fue desmembrado y dejado a podrir, convirtiéndose en un fantasma silencioso que hoy acecha los márgenes de las modernas carreteras por donde la nación intenta, a veces a tropezones, seguir avanzando. Hoy, más de 3 décadas después de aquel decreto letal que sentenció a los ferrocarriles nacionales, Colombia paga una factura amarga, silenciosa y cotidiana por la muerte de sus trenes. El país andino
ostenta en la actualidad uno de los costos logísticos más altos y castigadores del planeta. Llevar un contenedor lleno de mercancías desde las fábricas de Bogotá hasta los puertos en el Océano Pacífico o el Mar Caribe resulta habitualmente más costoso y demorado que enviar ese mismo contenedor desde la costa colombiana hasta los lejanos puertos de Asia. Esta asfixia comercial, que encarece la vida diaria y resta competitividad a toda la nación en el despiadado mercado global, no es una maldición geográfica inevitable. Es la herencia directa de haber entregado el monopolio absoluto del transporte de carga al asfalto. La promesa tecnócrata de los años 60 y 70, aquella que aseguraba con arrogancia que las carreteras pavimentadas serían la salvación definitiva, resultó ser una peligrosa ilusión. Las montañas de los Andes no desaparecieron, y las furiosas temporadas invernales siguen cobrando su tributo de destrucción año tras año. Hoy, las inmensas flotas de tractómulas que circulan por la accidentada topografía colombiana destrozan constantemente la capa asfáltica bajo su peso, generando un ciclo interminable de mantenimientos multimillonarios y cierres viales que desangran las arcas del Estado. Peor aún, al eliminar la competencia del tren, el país quedó prácticamente como rehén de un solo medio de transporte. Las temidas y paralizantes huelgas ferroviarias del pasado, que tanto espantaron a los empresarios, fueron reemplazadas por masivos y frecuentes paros camioneros que, en cuestión de días, logran desabastecer supermercados, paralizar fábricas y bloquear por completo la economía del país, demostrando la extrema fragilidad de una nación sostenida por una única vía logística. Al mirar atrás, con el beneficio doloroso del tiempo, la historia de los ferrocarriles nacionales se revela no solo como la triste crónica de un fracaso empresarial o de corrupción burocrática, sino como uno de los errores estratégicos más monumentales en la historia del desarrollo latinoamericano. Mientras naciones en Europa, Asia e incluso en Norteamérica comprendieron que el futuro exigía una convivencia intermodal inteligente, donde los trenes transportan grandes volúmenes de carga pesada a largas distancias y los camiones cubren de forma ágil los trayectos finales. Colombia optó por la amputación radical. Mató a su tren por decreto, creyendo erróneamente que la modernidad consistía en reemplazar por completo una tecnología histórica, en lugar de actualizarla y complementarla. Las ruinas de las antiguas estaciones de mampostería y los pocos tramos de rieles oxidados que aún asoman esporádicamente entre la espesa maleza son mucho más que simples escombros industriales devorados por la selva. Son monumentos melancólicos a un sueño inmenso. Son el recordatorio físico de una época en la que el país se atrevió a pensar en grande, a domar las cordilleras con fuego, dinamita y un coraje humano inquebrantable, logrando una hazaña de unificación que hoy, con toda la tecnología moderna, parece inverosímil. No solo se desmantelaron kilómetros de hierro, se erradicó por completo una invaluable cultura técnica. El conocimiento acumulado por generaciones de maquinistas, ingenieros de vías y mecánicos que sabían cómo hacer rodar 100 toneladas de metal por los abismos, se perdió para siempre. Las generaciones más jóvenes, que han crecido acostumbradas a los infernales embotellamientos detrás de pesados camiones en las estrechas vías de alta montaña, observan hoy las viejas fotografías en blanco y negro del Expreso del Sol o de los trenes cafeteros con una mezcla de incredulidad y profunda tristeza. Cuesta entender cómo una nación permitió que semejante nivel de progreso y conexión se le escurriera entre las manos hasta desaparecer. En los últimos años, acorralados por el evidente colapso vial y la pérdida de competitividad, algunos gobiernos recientes han comenzado a hablar tímidamente de una resurrección ferroviaria. Existen proyectos aislados, iniciativas y algunas concesiones privadas
que intentan rehabilitar tramos antiguos para mover carga específica en el occidente o en la costa norte. Sin embargo, la dolorosa realidad es que revivir al gigante es hoy una tarea financieramente hercúlea. Aquello que fue construido con la sangre de los abuelos y luego abandonado y vendido como chatarra, ahora debe ser reconstruido prácticamente desde cero, enfrentando costos ambientales, prediales y de ingeniería astronómicos. El fantasma de los ferrocarriles nacionales sigue rondando a Colombia, silbando en el viento de los cañones andinos. Su historia nos enseña de manera rotunda que el desarrollo nunca es una línea recta o garantizada, que el progreso puede ser cruelmente reversible cuando la miopía política, la burocracia y la falta de visión estatal toman el control. El país que alguna vez movió montañas enteras para que el grano de café viajara a la velocidad del acero hacia el océano, hoy observa desde la orilla cómo el resto del mundo avanza sobre rieles electromagnéticos, mientras sigue intentando desesperadamente despertar de un sueño que, sencillamente, nunca debió ser interrumpido. Las locomotoras oxidadas que yacen ocultas bajo el espeso follaje del Magdalena Medio no son simple chatarra devorada por la selva. Son, en realidad, los monumentos fúnebres de un futuro que Colombia decidió amputar. La tragedia de los ferrocarriles nacionales no es la historia de una tecnología que fracasó ante la geografía invencible de los Andes. Es la crónica dolorosa de una visión nacional que fue sacrificada en el altar de la codicia política, la ineficiencia burocrática y los intereses a corto plazo. Los trenes demostraron que el país podía unirse, que la ingeniería y el sacrificio humano podían vencer abismos y montañas para tejer una nación fragmentada. Sin embargo, el Estado prefirió desmantelar una obra maestra de infraestructura de más de 3.000 kilómetros para apostarlo todo a la frágil promesa del asfalto. Hoy, el alto costo de esa decisión se respira en cada embotellamiento monumental, en cada crisis logística que paraliza los puertos y en cada carretera de montaña que cede ante las lluvias. Colombia mató a su gigante de acero por ceguera, y el precio de ese error histórico lo seguimos pagando en nuestro día a día. El verdadero legado de esta época dorada no reside en los rieles robados, ni en las estaciones republicanas convertidas en ruinas, sino en la memoria de aquellos miles de trabajadores, maquinistas e ingenieros que creyeron en un país diferente. Su esfuerzo nos enseña una lección implacable. El progreso genuino no se trata de destruir lo antiguo para abrazar ciegamente la novedad, sino de evolucionar con inteligencia, integrando nuestras fortalezas en lugar de desecharlas. Una nación que olvida o destruye los pilares que la construyeron está condenada a caminar más lento, atrapada en las decisiones de aquellos que no pudieron ver más allá de su propio beneficio. Si esta inmersión profunda en la historia olvidada y la caída de los ferrocarriles nacionales te ha impactado o te ha hecho reflexionar sobre cómo se construyen y destruyen los grandes sueños de un país, te invitamos a suscribirte al canal para descubrir más documentales como este. Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Colombia podrá algún día revivir la grandeza de sus trenes o hemos perdido esa oportunidad para siempre? Tu perspectiva es fundamental para mantener viva esta historia.